Damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes a la escuela bíblica del día de hoy. Que el Señor sea con cada uno de ustedes y sea su bendición en sus hogares y en su vida. La palabra del Señor dice en Santiago 4:6, dice, mas Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vamos a orar y vamos a dirigirnos al Señor en lo más profundo de nuestro corazón. Lo vamos a presentar a Él. Oremos. Padre Celestial, gracias Señor te damos porque tú eres con cada uno de nosotros. Gracias mi Dios porque tú nos cuidas en todo momento y tú estás en cada uno de nuestros momentos de nuestra vida. Gracias Señor porque podemos reunirnos nuevamente en el día de hoy para alabarte y glorificarte solamente a ti. Prepara nuestros corazones, Señor, para escuchar tu palabra, para que pueda hacer eco en nuestra vida, Señor, podamos ponerla en práctica como cristianos, como también, Señor, a más alguno de los que está escuchando pueda, Señor, conocerte como su Salvador personal. Quédate en medio nuestro y todo sea para la honra y gloria tuya. En nombre de Cristo, amén. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su acatamiento con regocijo. Vamos a pasar a un periodo de alabanza, que esta alabanza quede en nuestros corazones y también por medio de ella otros puedan conocer al Señor. Una vía hay que va al cielo, esa vía es Jesús. Yo soy el camino, dijo Cristo, una sola vía hay. Otra no hay, otra vía no hay que Jesucristo. Una vía hay que va al cielo, esa vía es Jesús. Si quieres crecer, vivir sin caer, hay que obedecer cada mandato que el Señor te da, con mucho gusto hacer. Hazlo sin tardar ni un momento perder, y gozo tendrás. Obedecer siempre es lo mejor y prueba de tu amor. Obedecer, esto es valor. Obedecer siempre es lo mejor y prueba de tu amor. Hoy vamos a aprender un versículo nuevo que se encuentra en Santiago 4:6b. El versículo de hoy lo encontramos en el Nuevo Testamento, en Santiago 4:6b. Y dice así la palabra del Señor. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6b. Vamos a sacar algunas palabras y lo vamos a repetir nuevamente. Dice así, Santiago 4:6b. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6b. Vamos a sacar nuevamente otras palabras para repetirlo y memorizar la palabra de Dios en nuestro corazón. Y dice así, Santiago 4:6b. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6b. Y ahora por última vez lo vamos a repetir todos juntos. Y dice así, Santiago 4:6b. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6b. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Vamos a pasar
a la parte más importante de la escuela bíblica, que es meditar en la palabra del Señor. Algunas veces cuando los niños juegan fútbol, ya sea en el colegio, en su barrio, siempre hay un equipo que gana y uno que pierde. Y hay dos tipos de niños, siempre. Unos que cuando ganan se alegran tanto que no les importa a los demás. Dicen, ganamos y era obvio que íbamos a ganar si somos los mejores. O hay otros niños que cuando ganan y sus amigos se dan cuenta que sus amigos perdieron, dicen, bueno, hoy ganamos, pero no importa, lo pasamos tan bien. Pasa lo mismo con los niños a veces cuando van al colegio. Y uno tiene una buena nota y el otro no. Y el que tuvo la buena nota también puede tener dos actitudes. Una de ellas es decir, ¿qué nota tuviste? Yo te gané. Bueno, soy más inteligente, estudié más que tú. O también puede ser que el niño que tuvo la buena nota sea humilde y diga, bueno, hoy me fue bien, gracias a Dios estudié y pude tener una buena nota. Muchas veces no solamente los niños tienen actitudes así, sino que los jóvenes y los adultos también. Hoy vamos a aprender de un pecado que, a diferencia de otros pecados que conocemos, no se castiga con ir a la cárcel. Sin embargo, muchos de nosotros lo tenemos. Y este pecado es el orgullo. El orgullo es creer que somos mejores que otras personas. Y nadie, por decir yo soy mejor que tú, o demostrar estas actitudes que ya vimos, como tú perdiste porque yo soy mejor que tú, o mira lo que tengo, o mira el teléfono que me compré, es de última generación y el tuyo no es tan bueno como el mío toma mejores fotos. Esas son actitudes que podemos escuchar constantemente, pero a diferencia de matar, es un pecado y todos lo sabemos, y todos sabemos que las personas que cometen ese pecado, ese delito, se van a la cárcel. Sin embargo, las personas que tenemos este pecado del orgullo, que puedo tener yo y tú también, nadie se va a la cárcel por él, ¿cierto? Pero de la misma manera como matar es un pecado, por lo tanto ofende y desagrada a Dios, es decir, a Dios no le gusta que cometamos este pecado. La Biblia, que es la palabra de Dios, nos dice en reiteradas oportunidades que a Dios le desagrada este pecado. La Biblia nos dice en el libro de Jeremías, capítulo 9, versículo 23, así dijo Jehová, es decir, Dios mismo nos enseña esto, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Es decir, no tenemos que pensar mejor de nosotros por lo que tengamos, ya sea esto, nos da en tres ámbitos, ya sea en la sabiduría o la inteligencia, en ser valiente, es decir, en cualidades personales, o en lo que podamos tener. Aquí lo pone como ejemplo las riquezas. Nosotros sabemos que todo lo que podemos tener, ya sea ser inteligente, ser valiente, tener algún juguete o algo que otra persona no tiene, nada de eso viene de nosotros, sino que Dios, que es el dueño soberano de todo lo que tenemos y lo que no tenemos, es quien nos lo da. Por lo tanto, a nosotros no nos corresponde ser orgullosos y pensar que somos mejores por tener alguna de estas características. La Biblia también nos dice que si no fuera por Dios, sin Él nada podemos hacer. Sin Él no podemos hacer ninguna cosa buena. Nada que nosotros intentemos hacer por nuestros medios puede ayudarnos a dejar de ser orgullosos, sino que solamente Dios es quien nos puede ayudar a poder hacer algo bueno. La Biblia también nos dice en Mateo, capítulo 5, versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si tú ya eres un hijo de Dios, Dios te puede ayudar a no ser orgulloso. Y cuando hagas alguna actividad bien, nosotros, que somos hijos de Dios, tenemos que esforzarnos en que todo lo que hagamos, lo hagamos de la mejor manera. Pero no para que las demás personas te digan, ¡oh, qué bueno este niño, qué buena esta niña! Ni para que tú digas, cierto, oh, miren lo que hice, sino para que a través de lo que tú hagas, las personas glorifiquen a tu Padre Celestial, que es Dios. Dios nos dice también que nosotros no debemos pensar o tener un concepto más alto de nosotros del que es adecuado que tengamos. Es decir, no tenemos que pensar que somos mejores que otras personas.
nosotros es muy fácil que podamos llegar a tener orgullo. Hay muchas veces muchos niños que son muy inteligentes, Dios les da inteligencia y pueden memorizar muchos versículos. Y incluso eso puede ser ocasión de que alguien sea orgulloso y que diga, mira, me aprendí más versículos que tú. O cuando alguien canta de una manera muy bonita, puede que el orgullo llegue a su corazón y piense, hoy yo canto mejor que tú no deberías hacerlo, solo yo. Todas esas actitudes son un pecado, porque no agradan a Dios. Y el orgullo no es algo que solamente Dios nos diga que no le agrada y que no aparece más en la Biblia, todo lo contrario. Cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, incluso sus discípulos, que eran, como sabemos, 12 hombres especiales a quienes el Señor Jesús preparó para que ellos vivieran en primera fuente, ellos pudieran ver y experimentar las enseñanzas de Jesús. Imagínate, el mismo Señor Jesús les hablaba y les enseñaba cara a cara. Ellos los acompañaron cuando iban de una ciudad a otra predicando, cuando iba sanando a los enfermos. Los discípulos presenciaron esos milagros maravillosos cuando el Señor le dijo al mar y al viento que se detuvieran. Estos discípulos que estaban tan cerca de las enseñanzas de Jesús, incluso ellos tuvieron orgullo. La Biblia nos relata en el Evangelio según Mateo, capítulo 20, versículos desde el 20 al 28, que fue una mamá de 2 de estos discípulos, donde Jesús, la madre de Jacobo y Juan, y llegó frente a Jesús adorándole y pidiéndole algo. Y el Señor Jesús le preguntó, ¿qué quieres? Y ella le dijo, di que se sienten estos 2 hijos míos, uno a tu mano derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Muchas veces las mamás también sienten orgullo por sus hijos, pero un orgullo que a veces no es bueno, ¿verdad? Es muy bueno que las mamás estén contentas por los hijos que Dios le dieron, pero a veces las mamás no se dan cuenta y humillan a otros niños diciendo que sus hijos son los mejores. Esta mamá, a pesar de que sus hijos ya eran adultos, fue frente a Jesús y le pidió que sus 2 hijos estuvieran uno a un lado y el otro al otro lado con Jesús. Y Jesús le respondió si acaso ellos eran dignos de esto, porque ese es un privilegio muy alto que nosotros no deberíamos pensar, ¿verdad? Y cuando los 10 oyeron, estos los otros 10 discípulos, porque eran 12, se enojaron de los 2 hermanos. La Biblia nos dice también en Proverbios que el orgullo provoca rencillas. Muchas veces, por ser orgullosos, provocamos peleas con otras personas. Y esto es lo que sucedió en este momento. Esta mamá, por querer que sus hijos estuvieran ahí lo más cerca posible de Jesús, en un lugar de privilegio, mostrando que eran mejores que todos los otros discípulos se enojaron. Y Jesús los llamó entonces y les dijo, sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Mas entre vosotros no será así. Es decir, en esta época, como ya hemos estudiado, las personas religiosas se hacían notorias frente al pueblo y demostraban que ellos eran los mejores. Pero Jesús le dijo, entre vosotros, entre ustedes que son mis discípulos, no será así. Sino que el que quisiere entre vosotros hacerse grande, es decir, el que quisiere tener orgullo y parecer importante, será vuestro servidor. Es decir, iba a tener que servir a los demás. Y el que quisiera entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. El Señor Jesús era el único que realmente podía tener orgullo de algo. Puede que alguno de ustedes sea muy inteligente, pero siempre hay alguien que es más inteligente que nosotros. Quizás no en nuestro curso, puede ser que hasta ni siquiera en nuestro país. Pero hay alguien que es más inteligente, que es quien creó la sabiduría y la inteligencia, que es Dios. El Señor Jesús era omnisciente, sabía todo, era omnipotente. Esto quiere decir que tenía todo el poder, porque es Dios. Él era el único que realmente podía sentirse orgulloso de algo, porque era el único que realmente nunca pecó, a diferencia de tú y yo y de todas las personas que hemos existido, porque sabemos que todos somos pecadores. Sin embargo, el Señor Jesús quería demostrar a sus discípulos que si alguno realmente quería ser bueno, tenía que humillarse. Nosotros estamos aprendiendo en el día de hoy
un versículo que aparece en Santiago, capítulo 4, versículo 6. Y este versículo dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios no quiere que nosotros seamos soberbios y nos creamos mejores que otras personas. Todo lo contrario, Él quiere que nosotros seamos humildes. Esta no fue la única vez en la que los discípulos pelearon por quién iba a ser mejor. En otra ocasión, en Marcos, capítulo 9, la Biblia nos dice que: y llegó a Capernaum, y así que estuvo en casa, les preguntó el Señor Jesús a sus discípulos: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? El Señor le preguntó esto para que ellos se lo contaran, porque recordemos que Él ya sabía lo que había pasado. Pero sus discípulos venían peleando en el camino mientras acompañaban al Señor Jesús. Pero ellos callaron, porque los unos con los otros habían disputado, es decir, habían peleado en el camino, quién había de ser el mayor. Imagínense los discípulos que estaban ahí aprendiendo con el Señor Jesús, que veían los milagros, cuando iban de una ciudad a otra iban peleando, viendo quién iba a ser el más importante. En otras palabras, quién de ellos era el mejor. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dice, el Señor Jesús para enseñarles los llama a sus 12 discípulos y les dice: si alguno quiere ser el primero, es decir, si alguien quiere ser el más importante, será el postrero de todos. Esto quiere decir el último de todos y el servidor de todos. Jesús quería enseñar a sus discípulos que Él era el ejemplo perfecto de humildad. Humildad significa que tú te sientes inferior o menor que los demás. Muchas veces ahora nosotros escuchamos en todas partes que tienes que sentir que eres el mejor de todos. Sin embargo, el Señor Jesús le enseñó todo lo contrario a sus discípulos. Ellos estaban cenando para celebrar la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús estaba celebrando esta fiesta con sus discípulos, una vez que terminaron de cenar, Él se quitó su ropa, tomó una toalla, se cubrió con ella, luego puso agua en un lebrillo, que era una especie de recipiente, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Esta era una actividad que en la época de Jesús realizaban los esclavos o los sirvientes, quienes tenían el rango más inferior en la casa. El mayordomo, quien estaba a cargo de la casa, o el dueño de una casa jamás iba a limpiar los pies a otra persona, sino que era el sirviente más bajo quien era el encargado de esta tarea. Recordemos que en la época de Jesús, a diferencia de ahora, las calles no estaban asfaltadas, no tenían cemento por donde caminaban ni veredas. Nosotros puede que ahora salgamos con chalas a la calle y que nuestros pies se ensucien un poco. En ese entonces las calles eran la mayoría de ellas de tierra, en algunos casos de adoquines, pero siempre estaban sucias, eran mucho menos limpias que las que tenemos ahora. Por lo tanto, los pies de las personas realmente estaban muy sucios. Y Jesús, siendo Dios, siendo omnisciente, omnipotente, teniendo en Él todo el poder, siendo el Hijo perfecto de Dios, se humilló, tomó agua y como un siervo fue y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. El Señor Jesús con esto quería demostrarle a sus discípulos que ellos debían ser humildes. Sus discípulos no entendieron lo que estaba pasando. Sin embargo, el Señor les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies de los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el apóstol es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, si las hiciereis. El Señor Jesús, cuando le enseñó esto a sus discípulos con este ejemplo tan claro de físicamente lavarle los pies, no quería decir, y no quiere decirnos hoy, que nosotros también tenemos que ir por las casas lavando los pies a las personas, sino que Él demostró a través de esto que se hizo el más humilde de todos, que ocupó el puesto más bajo y fue capaz de servir a otras personas. Quizás hoy tú no necesites lavarle los pies a alguien, pero a veces hay tareas que no nos gusta hacer porque pensamos que
¿cómo voy a estar yo haciendo eso? Muchas veces las mamás pueden mandar a un hijo a lavar la loza y va a pensar, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Me voy a ensuciar las manos? O a sacar la basura. O muchas veces solamente darle la razón a otra persona, que otra persona nos diga, yo creo que tú deberías hacer esto. Y nos cuesta mucho decirle, sí, tienes razón. Esas son actitudes que agradan al Señor porque nosotros estaríamos siendo humildes. Pero el Señor Jesús, esta fue una de las maneras que se humilló. Pero recordemos, la mayor muestra de humildad que el Señor Jesús tuvo la encontramos en Filipenses capítulo 2. La Biblia nos indica que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesús es Dios. Él, siendo Dios, se hizo hombre. Vino a esta tierra, dejando la gloria celestial a los ángeles que le alababan todo el día. Vino a esta tierra, se humilló haciéndose un hombre. El Señor Jesús, como sabemos, nació en una condición pobre, como ninguno de nosotros probablemente haya nacido, al lado de animales, en un lugar donde guardaban animales. Él creció siendo Dios, creció físicamente, nunca pecó y se humilló hasta tal punto, como nos indica aquí, hecho obediente hasta la muerte. El Señor Jesús no merecía morir. Él es el único que nunca pecó. Sin embargo, se humilló para tomar el lugar que tú y yo merecíamos en esa cruz. El mayor acto de humildad que el Señor Jesús realizó en esta tierra fue haber muerto por tus pecados y los míos. Si tú aún no conoces a Jesús como tu Salvador, te invito a que lo busques, a que te arrepientas de tus pecados para que sí puedas conocerle como tu Salvador personal. Pero si tú ya eres un hijo de Dios y sabes que tienes orgullo y soberbia en tu corazón, te invito a que recuerdes a esto. Recuerdes que tú y yo no merecemos nada bueno. A diferencia de lo que escuchamos hoy en todas partes, tú y yo éramos los peores pecadores, porque la Biblia nos dice que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú y yo no merecíamos que el Señor Jesús muriera en nuestro lugar. Sin embargo, Él se humilló a sí mismo, fue obediente, fue humilde, tomó tu lugar y el mío en esa cruz. Y recordando eso, también puedes pedirle al Señor que te ayude a ser humilde. Si tú ya eres un hijo de Dios, tienes algunas herramientas que Dios te deja para que así puedas agradar a Dios siendo humilde. Alguna de estas es que le puedes pedir a Dios ayuda a través de la oración. Orar es hablar con Dios. Si tú te das cuenta ahora de que eres una persona orgullosa o soberbia, le puedes pedir perdón a Dios. La Biblia nos dice que si pecamos, abogado tenemos con el Padre. Y si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados, y no solo para perdonar tus pecados, sino para limpiarte de toda maldad. Cuando nosotros creemos en el Señor como nuestro Salvador, no significa que vamos a dejar de pecar y nunca más vamos a pecar y vamos a vivir en un estado completo de agradar a Dios y de santidad, sino que muchas veces vamos a volver a pecar y puede que sigas siendo orgulloso. Si tú reconoces que ahora lo estás haciendo, no vas a dejar de ser hijo de Dios nunca, pero sí tienes que arrepentirte, pedirle al Señor que te perdone y que te ayude a no pecar más de esta manera. Si tú te das cuenta de que usualmente siempre crees que tienes la razón, o tú en tu corazón sin decir nada quizás piensas que eres mejor que otras personas, pídele a Dios que te ayude a tener un corazón humilde como Jesús lo tuvo. También recuerda que no tienes que alabarte a ti mismo. La Biblia nos dice en Proverbios capítulo 27 versículo 2 que te alabe el extraño y no tu propia boca. Es decir, tú no tienes que andar diciendo a las otras personas las cosas buenas que has hecho. Recuerda que vimos que nosotros tenemos que hacer buenas obras, es nuestra obligación, pero no para que las personas nos vean a nosotros como personas buenas, sino
para que las personas, al ver tus buenas obras, glorifiquen a tu Padre Celestial, que es Dios. Cuando estés hablando acerca de ti, de miren lo que estoy haciendo, o mira, te cuento que yo, piénsalo y pídele a Dios que te dé humildad antes de que te alabes por tu propia boca. Y también aprende más acerca de Dios. En la medida que vayas aprendiendo más de Dios, leyendo tu Biblia, te darás cuenta que tenemos un Dios que es mucho más grande de lo que nosotros nos imaginamos. Es un Dios eterno, un Dios justo, que a diferencia de nosotros nunca se equivoca. Tenemos un Dios fiel. Nosotros a veces hacemos promesas a las personas y puede que las rompamos, porque nosotros no somos fiel como Dios. Tenemos un Dios que nunca se equivoca. Cuando tú pienses que eres alguien grande, alguien importante, o sientas orgullo en tu corazón, recuerda todo lo que el Señor Jesús hizo por ti y recuerda cómo Él mismo se humilló. Te invito a que si tú entonces ya eres un hijo de Dios, le pidas ayuda a Dios para que así Él nos ayude a agradarle cada día más. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias porque nos amas. Gracias, Señor, porque dejaste tu palabra para que pudiéramos conocerte. Gracias porque nos dejaste el máximo ejemplo de humildad en tu palabra, que es el Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a no ser orgullosos, sino poder ser humildes. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para nosotros fue un gusto haber compartido nuevamente la palabra de Dios con ustedes. Que el Señor les bendiga.